queda nuestro último ponente, que nos va a contar un tema muy interesante y que trabaja en el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria, el IBITEC. Y es Álvaro Díaz y nos va a hablar de la relación entre enfermedades del cerebro con las bacterias que tenemos en el intestino, que son muchas. Y la verdad es que a mí me llama mucho el tema la atención. Sí, yo tengo ganas de escucharlo. Así que un fuerte aplauso, por favor. Primero, gracias a todos los que estéis aquí, a los amigos, compañeros del IBITEC, que hay muchísimos. Bueno, les hemos pagado una bebida gratis, algunos dos, para que aguanten, pero el resto del público. Y lo que pretendo es contaros un poco de lo que sabemos actualmente, de cómo interactúa unas bacterias que colonizan nuestro intestino con nuestro cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por eso el título y pues cruzando cervezas entre el psiquiatra y el paciente. El paciente está colocado adrede porque nosotros trabajamos en modelos animales de depresión. Entonces, bueno, pues en lugar del psiquiatra clásico, pues probablemente las bacterias nos estén ayudando a entender cosas que tienen que ver sobre la depresión y sobre el tratamiento de la depresión. La culpa de todo esto, de que la gente que trabajamos en el cerebro nos hayamos bajado a los intestinos, lo tiene gente que anda por ahí, ¿verdad? Por ahí dispersa, que son bichólogos, los microbiólogos. Fijaros que si os coloco esta diapositiva de la gente que trabajamos en el IBITEC, pues tenemos gente, como veis aquí, que trabajan en Brucela, que trabajan en bacterias, que trabajan, bueno, pues la mayoría de ellos, todos estos son microbiólogos y genómicos. Y estos tienen la culpa de que los que trabajamos en el cerebro nos hayamos ahora metido en estos campos y en estas flores. Porque los microbiólogos, algunos del instituto, incluso se van a coger bichos a las cuevas de Altamira. Y luego hay gente que le gusta mucho lo de los genes y se dedican a ver qué material genético tienen esas bacterias para saber cómo pueden influir en nuestro propio material genético o en otro tipo de procesos de nuestra biología. Bueno, dicho eso, vale. Fijaros, es una página que pone aquí, en la fuente National Institute of Health Scientific American and Human Microbiome Project. ¿Qué quiere decir eso? Todos los gérmenes, todos los microorganismos que colonizan nuestro organismo los llamamos microbiotas, ¿de acuerdo? Ya hay una microbiota localizada aquí en el intestino, que es la que mi abuela decía: tómate después del Clamoxil un bote de lactobacillus que me de la farmacia y que me la daba el médico de cabecera, el médico de pueblo, porque el antibiótico te ha matado la flora bacteriana. Ahora le llamamos flora bacteriana, ahora le llamamos microbiota bacteriana, intestinal. Pues estas bacterias tienen una serie de genes y el microbioma es la información genética que estas bacterias tienen. Y ahí veis el juego de por qué el agradecimiento a los microbiólogos y a los genéticos, ¿de acuerdo? Nos vamos a centrar en las del intestino, Fijaros aquí que las tenemos por todo el cuerpo y probablemente muchas de estas son las que tenéis vosotros y después de estar aquí tantas horas juntitos os habéis cambiado algo de información, seguro, Luego después no sé, pero ahora seguro que hasta ahora sí. Y esta flora, llamémoslo flora, esta microbiota va evolucionando en el número de especies bacterianas, en la localización, en función de la edad. Y desgraciadamente, cuando ya somos muy viejos, los que pasamos más de los 50, cambiarlo cuesta más que cambiarlo de pequeñines, cuando somos niños o cuando somos adolescentes. Fijaros, esta microbiota, en esta microbiota hay factores que la afectan. Por supuesto, la forma en que nacemos, o la forma en que somos gestados. Hay experimentos que están haciendo ginecólogos, que es los niños que nacen por cesárea, cogen y lo que hacen es empapar en una gasa todas las secreciones vaginales de la madre, que no lo tiene por vía natural, y se la pasan por los labios para que sean esas bacterias las que primero colonicen el intestino, que es estéril cuando nacemos, y no sean las bacterias pues, de las pollatas, de las sábanas,
de las enfermeras, del termómetro, y parece ser que eso, por lo menos para la salud digestiva, es fundamental. ¿Hasta qué punto es bueno para su futura salud mental? No sabemos, pero para las digestivas... por supuesto que la actividad física, hoy sabemos que hacer actividad física también mejora nuestro ritmo intestinal y eso también tiene efectos en nuestro cerebro, incluso intentando crear más neuronas, si algunos tenemos alguna dotación genética. Porque tened en cuenta que nosotros tenemos una dotación genética, el ADN, lo que habéis hecho el experimento por ahí, pero estas bacterias muchas veces son capaces de modificar la forma en que se expresan, cuándo se expresan y cómo se expresan nuestros genes, que es la epigenética. Y la epigenética es algo que lo podemos estar cambiando día a día, lo podemos estar cambiando estando aquí con nosotros, o lo podemos estar cambiando para mal con esto, o lo podemos estar cambiando pues, con los antibióticos, o con múltiples factores, que es, por ejemplo, el estrés diario. El problema del estrés, el estrés no mata, lo que mata es no saberse adaptar al estrés. El estrés es adaptativo y gracias a Dios estamos aquí, en este mundo. Pero el estrés maladaptativo es el que puede tener influencia, no solamente en el cerebro, sino en el intestino. Por supuesto, los antibióticos, lo que os acabo de contar del clamoxil. Las dietas no mediterráneas, ya veremos que estas bacterias necesitan una serie de sustancias que llamamos prebióticos, que es la fuente de energía de ellas. El cómo nos alimentamos en nuestra infancia. De ahí las casas que fabrican leches maternizadas, de intentar añadir prebióticos y probióticos. Prebióticos es la energía y los probióticos, el lactobacillus y toda su corte, ¿de acuerdo? Y por supuesto, pues cosas como dormir bien, dormir mal, todo eso influye, ¿de acuerdo? Lo bueno de esto es que lo podemos modificar, y lo podemos ir modificando desde que nacemos. Fijaros, ¿y esto qué tiene que ver con la comunicación del cerebro y el intestino? Bueno, pues el que tengamos aquí unas colonias bacterianas adecuadas, en un equilibrio, hace que nuestro sistema inmunitario a nivel local del intestino funcione adecuadamente. Porque si no funciona adecuadamente, esto que pone aquí, Disrupted Intestinal Barrier, con este inglés de Cambridge, que es la barrera intestinal rota, significa que hace agujeritos entre las células del intestino. Y eso hace que una serie de moléculas que ahí se crean, que son moléculas inmunes, inflamatorias, viajen o puedan viajar hasta el cerebro, y llegan a unas áreas que luego veremos que son fundamentales para el control de nuestras conductas y nuestras emociones. Bueno, de hecho, que si el intestino puede influir sobre el cerebro, no hace falta que lo digamos ahora, porque ya este señor de aquí ya dijo que todas las enfermedades empezaban en el intestino. Y por supuesto que hay algunas enfermedades que están en el cerebro que tienen su repercusión en el intestino. Aquí tenéis esto, que lo que simplifica es lo mismo, el estado de simbiosis, simbiótico, de equilibrio, y el estado de disbiosis, cuando hay una serie de bacterias ahí que no están en el número adecuado, en el equilibrio adecuado. Todavía no sabemos cuál es el equilibrio adecuado, luego veremos las limitaciones de todo esto. Y eso puede tener efectos sobre diferentes parámetros de nuestra conducta, hacernos más ansiosos, hacernos más deprimidos, tener problemas. Se ha asociado a veces niños con autismo, con Asperger, con poblaciones bacterianas en el intestino particulares. Y fijaros, esto es lo mismo, es lo mismo. Es la cesárea, nuestra genética, todos los factores que nos pueden amenazar a nuestra flora bacteriana, los antibióticos, los tóxicos ambientales, por supuesto los problemas durante el embarazo y por supuesto los niños prematuros tienen más problemas, ¿de acuerdo? Pero hay una etapa que es fundamental, que es la neonatal y adolescencia. Si durante este periodo, fijaros aquí, se representa cómo nuestras neuronas, cómo nuestra flora bacteriana va modificándose y cómo se va modificando el patrón y la forma de nuestras neuronas con sus arborizaciones y sus dendritas. Y fijaros que hasta los 20 años es la edad crítica para que las bacterias puedan influir en el desarrollo de nuestro cerebro y para que también tengan alguna implicación en la edad de inicio de muchas enfermedades mentales. Sabéis que los brotes esquizofrénicos pues, se suelen dar en gente más joven, puede haber problemas durante el embarazo, puede haber problemas de contacto con ciertas drogas, que influyen en fármacos. Y fijaros que eso, hay múltiples artículos
que los podéis consultar, que los relacionan con todos estos trastornos de la esfera mental, ¿eh? ¿Y dónde viene esto? ¿Y esto por qué lo estamos estudiando los neurocientíficos? Porque esto, bueno, quiero decir, lo de que la flora intestinal influye está clarísimo. Quiero decir, de hecho hay, en internet entráis y veis trasplante fecal para la gente que tiene problemas por el cáncer de colon para repoblar su flora bacteriana, ¿eh? Y existe. El paso siguiente, el haber comunicado el intestino con el cerebro, es prácticamente de hace pocos años. Y detrás de todo esto está unos mensajes entre el cerebro y el intestino que son mensajes inflamatorios. Y la gente que trabaja en esto, que es muy lista, dice que en nuestras épocas de cavernícola teníamos el enemigo de enfrente, el vecino, el león que nos quiere comer, y había desde luego muchas bacterias patógenas, había ahí brucela, o sea, cosas que realmente son importantes y que han causado mucha mortalidad en la humanidad, ¿eh? Entonces, todo esto, de alguna manera, este estado de alarma del cerebro ante los agentes estresantes externos y esa especie de estimulación de la inmunidad era necesaria pues para defenderse, que se curara la herida del león, la herida de la lanza del vecino, ¿eh? ¿Y qué ocurría? Bueno, pues manteníamos una serie de bacterias amigables, ¿eh?, en nuestro entorno, no solamente en el intestino, sino en todo el organismo, que lo que ponen all friends minimally patogénicos. Quiere decir, gérmenes que no producían enfermedades, ¿eh? No producían ninguna enfermedad de las que consumimos, que ha diezmado muchas veces a la humanidad. Por supuesto que morían más de infección, no tenían tantas alergias, no tenían tantas dermatitis, no tenían tantos efectos autoinmunes, y con la entrada moderna, de bajar, de eliminar una serie de bacterias que nos pueden ser amigas y que están manteniendo ese ralentí necesario de tono inmune, tono inflamatorio, al eliminarlas, pues lo que ocurre es que en lugar de irse y cebarse contra todos los gérmenes exteriores, muchas veces pueden estar detrás, de que, ayudados del estrés ambiental, puede estar detrás de que ataquen, digamos, entre comillas, a nuestro propio organismo, en forma de trastornos intestinales, trastornos de la esfera emocional. ¿Y por qué es eso? Porque cuando llegan al cerebro, estos mediadores inmunoinflamatorios van a entrar al cerebro por diferentes vías, y van a tocar zonas del cerebro que tienen, por ejemplo, que ver, que controlan la anedonia o la hedonia, el sentir placer por las cosas, La anedonia es un síntoma de la depresión. Por supuesto, zonas que controlan la ansiedad, zonas como el hipocampo, que hoy sabemos que es importantísimo para enfermedades como la depresión y la ansiedad, y sabemos que estamos continuamente proliferando nuevas neuronas, y nuevos contactos. Y todo esto puede ser alterado por estos marcadores inflamatorios que pueden tener su origen en el intestino. Sabemos que además las bacterias en el intestino son capaces de crear serotonina, que sabéis que viene muy bien para el ánimo, dopamina para el tema de la recompensa, noradrenalina para las situaciones de estrés, A veces el problema es, o lo que nos está pasando es que no sabemos qué bacterias son las beneficiosas para aumentar de una manera adecuada la serotonina, el GABA, la dopamina. De hecho, hay estudios que indican que la gente que tiene migraña tiene una serie de bacterias que producen exceso de serotonina, que por otro lado sería necesario para la gente que está deprimida. Con lo cual, hacer un balance adecuado de qué tipo de bacterias necesitamos es complicado hoy en día, ¿de acuerdo? Lo que sabemos es que se está postulando hoy en día que antidepresivos que nos cambian los niveles de serotonina y noradrenalina, de glutamato y todo lo que interviene en la depresión, probablemente puedan en un día ser acompañados de este tipo de terapias probióticas para intentar que nuestra microbiota intestinal ayude al efecto neuroquímico que los fármacos tienen que seguir haciendo y que vamos a seguir usando seguro, ¿de acuerdo? Bueno, hasta entonces, ¿qué podemos hacer? Pues hasta entonces es comunicarnos como podamos y toquetearnos lo máximo posible, ¿vale? De hecho hay un estudio muy bonito, aquí tenéis todas las referencias bibliográficas, de, por ejemplo, lo de besar los santos y esas cosas, estamos transmitiendo los microbiotas de uno a otro, y a lo mejor esa cierta sintonía emocional que existen en determinadas comunidades
puede estar detrás el compartir esa microbiota, ¿de acuerdo? Por supuesto que aquí tenéis a estas tres criaturas tan preciosas y a este niño, porque si accedéis a este artículo, es una noticia del Nature, que conocéis como revista buena, lo que indica es que los niños que conviven con mascotas desde pequeños son niños que tienen menos problemas de alergia, de inflamación, y desde el punto de estado emocional pueden tener una cierta salvaguarda, ¿de acuerdo? De hecho, se sabe que cuando un perro acompaña a una persona mayor, la microbiota intestinal ya no funciona. La persona mayor se anima más, pero es puramente neuroquímico. Ya no somos capaces de modificar la microbiota. Entonces, por eso los que estáis por debajo de los 50, estáis a tiempo, ¿de acuerdo? La dieta mediterránea, fundamental. Me acuerdo yo que mi madre me daba yogur con plátano machacado. Fenomenal. Tengo el probiótico, que es el yogur con lactobacillus, y el prebiótico, que el plátano es fenomenal, como fuente de energía para que esa bacteria colonice y crezca en el intestino. No hace falta comprar un potito de estos de las farmacias, sino que en casa lo podemos tener, ¿de acuerdo? Y hay muchos productos que son prebióticos. Generalmente son alimentos que tienen fructooligosacáridos, de difícil digestión, y que las bacterias lo utilizan como energía, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿y por qué os estoy hablando de todo esto? Bueno, por supuesto, hay técnicas muy novedosas, que es el trasplante fecal, que se utiliza de momento para enfermedades inflamatorias del intestino, pero probablemente en algún futuro pueda ser utilizado. ¿Por qué os hablo de esto? Porque nosotros trabajamos precisamente con una sustancia que es el cannabidiol, que es la parte no psicoactiva de la planta del cannabis, es decir, la que no coloca. Y esta planta se está postulando que puede ser útil en ciertas enfermedades mentales como la depresión y la psicosis. Nosotros tenemos modelos animales en los que estamos ensayando el cannabidiol junto con la fluoxetina, ¿veis? Porque se supone que el cannabidiol tiene efectos antiinflamatorios, antineuroinflamatorios, y probablemente, a lo mejor, quién sabe, puede estar modificando esa microbiota intestinal. De hecho, hay fármacos que se sabe, por ejemplo, la clozapina, que es un antipsicótico para la esquizofrenia, la fluoxetina, que utiliza el Prozac para la depresión, es capaz de modificar la firma bacteriana de nuestro intestino, a veces para mal, a veces para mal, ¿de acuerdo? Bueno, y mientras tanto, pues disfrutar de las compañías, disfrutar de nuestra excelente dieta mediterránea y disfrutar, pues eso, de las mascotas. ¿Qué quiero que saquéis aquí en conclusión? Lo que quiero es cuatro cosas, dos fundamentalmente, para que aprendáis, aprendáis y además tengáis un espíritu crítico para cuando encontréis información de este tipo, no os dejéis llevar por pseudocientíficos, por medicuranderos, y entrar en Google para empezar a comprar lactobacilos en cápsulas millonarias de trillones y de trillones, o creeros cualquier cosa. Despertar la curiosidad, ¿vale? Simplemente. Segundo, admiración. Admiración por lo que contempláis, por lo que os contamos, por lo que os decimos. Pero luego la seguridad. Coger seguridad. Y eso significa espíritu crítico, es decir, esto me vale, esto no me vale. Me baso en esta evidencia científica. Esto es puro información de Google. Porque hay mucha gente vendiendo. Se ha demostrado que el Lactobacillus longus está relacionado con el autismo. Y automáticamente sale un iluminado vendiéndote pastillas por internet de trillones de Lactobacillus longus, ¿vale? Sin ningún tipo de evidencia científica, pero probablemente porque ha salido un paper de los científicos en Nature o en estos diciendo que tiene que ver con el autismo, claro, en modelos animales de momento. Entonces, importantísimo. Y una vez que adquiráis esa seguridad, paséis a la parte de afirmación. Voy a hacer esto y esto. Y es la única manera de que seáis vosotros mismos con un espíritu crítico. Confiar, evidentemente, en la medicina, confiar en los científicos, pero siempre dudando y buscando la información en fuentes fidedignas. Entonces, y tenéis a vuestro alrededor vuestros médicos o la gente que conocéis y que les podéis pedir consejo. ¿Qué quiere decir? Que claro, si yo lo hubiera enfocado de otra manera, automáticamente alguno de vosotros, según lleguéis a casa, os dais un beso tornillo con vuestra mascota. O os vais pidiendo trasplantes fecales al primero que pasa por la calle. No. O besas santos, tampoco. Claro, evidentemente, porque
Lo que sí hace falta es, o vais al baño y automáticamente chupáis la manilla del baño. Tampoco, ¿vale? No significa eso. Pero tampoco hace falta pasar con lejía, desde el pomo de la puerta de la casa hasta el teclado del ordenador. Porque ahí hay flora que compartimos y que muchas veces puede servir. Está demostrado, por ejemplo, que las comunidades estas Amis que viven en ambientes rurales, los niños tienen menos alergias, menos cuadros inflamatorios, y hay otras comunidades rurales, no rurales, también como los Amis, pero más industrializadas, donde pasa lo contrario, que es decir, que el contacto con los animalitos, con los congéneres, y el toquetearnos, dentro de un límite, claro, dentro de un límite, el beso que da la madre al niño, todo ese tipo de cosas va ayudando a que tengamos una microbiota que probablemente va a ser una garantía, no solo de salud física, sino de salud mental, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que con eso suficiente.